Hermanos míos, bienvenidos a este tiempo de escuela dominical con este apasionante tema de las epístolas de Pablo. Haciendo un retroceso a lo que habíamos visto la semana anterior, estábamos viendo el tercer punto, que era el ministerio apostólico de Pablo. Habíamos manifestado que íbamos a ver 3 puntos del ministerio apostólico de Pablo, y era cómo fue él llamado a su oficio, cómo es que él cumplió esa misión, cómo fue encomendada la misión. Y el tercer punto en el donde nos quedamos, que hablábamos de sus escritos. Y haciendo un breve, una sinopsis de lo que vimos, podíamos decir que los problemas que vivían las iglesias, los Gálatas, eran muy conocidos para Pablo. No solamente en Gálatas, también en Éfeso y en Galicia. Y cada una de estas, habíamos mencionado, tenían sus particularidades. Por eso decíamos que las epístolas de Pablo, escuche bien, contienen aplicaciones pastorales de su doctrina para abordar esos temas puntuales de las iglesias. Y habíamos puesto el ejemplo del libro a los Romanos que escribió Pablo, y esto nos manifestaba esa intención de Pablo de tocar temas específicos o problemas específicos de estas iglesias. Y decíamos también que Pablo escribió a los romanos para tranquilizar las relaciones existentes entre los creyentes judíos y los gentiles de Roma. Vamos a revisar esto nuevamente cuando nosotros toquemos los 3 primeros capítulos del libro de Romanos en una síntesis, en donde señala que tanto los judíos y gentiles son pecadores. Eso manifestaba Pablo en las recomendaciones que les daba, en las cartas que les estaba escribiendo. Y también les decía que ninguno de ellos debía sentirse superior el uno al otro. Otro ejemplo también de Romanos, del capítulo 4 al versículo 8, Pablo enseña que Dios proveyó la salvación tanto para gentiles como para judíos. Y en el capítulo 9 al capítulo 11, Pablo detalla algo interesante: las responsabilidades de judíos y gentiles en el plan de Dios para la historia de la humanidad. Esto como temas doctrinales. Pero resulta que del capítulo 12 al capítulo 16 explica asuntos prácticos de la vida cristiana diaria para los conflictos entre los judíos y los gentiles. Mire bien, estamos hablando que la iglesia se caracterizaba por este tipo de cosas, conflictos entre judíos y gentiles. Entonces, por eso en el capítulo 12, ¿qué hace Pablo? Pablo insiste que a pesar de las diferencias que tenían tanto gentiles como los judíos, los cristianos, escuche bien, los cristianos, tanto de aquí como acá, debían funcionar como un solo cuerpo. Muy bien. Ahora, en el capítulo 13, llama a la calma, pidiendo a los creyentes someterse a los gobiernos civiles gentiles. Qué interesante, mire, un judío sometiéndose al gobierno gentil. Pero miren, Pablo llamaba a que se lo haga con calma, de manera que puedan vivir en armonía. No quería conflictos, no quería divisiones, no quería problemas. Él estaba enseñando a través de sus escritos, de sus cartas, que debían cumplir con algo fundamental que Jesucristo nos había enseñado, que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, en el capítulo 14 al 16, Pablo habla del entendimiento entre judíos y gentiles en relación a algo fundamental: las costumbres. Imagínese usted las costumbres que tenían los judíos, las costumbres que tenían los gentiles, y qué sucedía cuando entraban en una misma comunidad cristiana. ¿Por qué haces esto si esto es así? No, esto lo dice el Antiguo Testamento. No, que Cristo Jesús ya lo quitó eso, los unos y los otros no. Y vivían una discusión constante. Por eso Pablo llama al entendimiento tanto de gentiles como judíos en el tema
de las costumbres. Muy bien, ahora podemos ver entonces que la carta de Pablo a los romanos, que la tomamos como ejemplo, responde a una necesidad pastoral en la relación entre judíos y gentiles dentro de la iglesia cristiana. Esto lo estamos viendo. Todas las epístolas tienen estas características. Ahora, como decíamos, Romano es un ejemplo de cómo Pablo aplica su doctrina, pero a las necesidades específicas de sus iglesias. Pablo tenía una fe bien cimentada, una fe inamovible, y eso lo podemos ver en sus epístolas. Su intención al escribirlas era dejar muy en claro que lo que estaba escribiendo él era una guía a la iglesia del primer siglo y también para nosotros en nuestro tiempo. Muy bien, hasta este punto, la primera lección en donde vimos la teología de Pablo. Y dentro de la teología de Pablo vimos una introducción, vimos el trasfondo cultural de Pablo, hablamos sobre la cultura judía, hablamos sobre la cultura gentil y como tercer punto en el ministerio apostólico de Pablo, ¿qué hicimos? Hablamos sobre el llamado al oficio de su ministerio que tenía Pablo. También hablamos de la misión que tenía Pablo que cumplir. Y en breves rasgos hablamos sobre el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, el cuarto viaje. Y por último, revisamos los escritos. Muy bien, aquí hacemos ya un alto y comenzamos nuestra segunda lección, que tiene que ver con las perspectivas centrales de la epístola de Pablo. Y vamos a hablar de una tendencia reformada, vamos a hablar de lo que se hablaba de la escatología, vamos a ver algunos términos que necesitamos conocerlos para poder estar claro en los conceptos que vamos a tratar. Vamos a hablar de la estructura del libro de la epístola de Pablo y también de algunas implicaciones que hay en esta epístola. Pablo influyó en tantas tradiciones cristianas que es muy difícil mencionar cómo entendieron todos sus creyentes la teología que él enseñaba, o los pensamientos, o su doctrina que él enseñaba. Por este motivo, vamos a ver dos tendencias básicas identificadas por los estudiosos. Y la primera es la perspectiva del movimiento llamada la Reforma sobre la doctrina de Pablo. Y la segunda, la perspectiva escatológica. Muy bien, en este tema de las perspectivas centrales es un poco confuso, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerle lo más entendible posible. Y para hacer esto es necesario que nos hagamos las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál era la estructura de la teología de Pablo? ¿Cómo estaba estructurada? ¿De qué manera estaban enlazados una entre ellas los conceptos y las ideas que tenía Pablo? Y segundo, ¿qué creencias enfatiza las enseñanzas de Pablo en sus epístolas? A ver, le repito. Para poder entender este tema de las perspectivas centrales de Pablo, vamos a tener que hacernos dos preguntas para poder contestar a esto. Primero, ¿cuál era la estructura de la teología de Pablo? Y segundo, ¿qué creencias enfatiza las enseñanzas de Pablo en sus epístolas? Estas preguntas son fundamentales para entender a Pablo de la manera correcta. Así que vamos a desarrollarlas. Comencemos con este tema de la perspectiva reformada. Resulta que en siglos anteriores al movimiento de la Reforma, cuando aparecieron estos líderes de la Reforma, la iglesia oficial de ese entonces enseñó, y escuche bien, que la salvación requería de la gracia de Dios, por un lado, pero también del mérito humano. A ver, antes de que aparezcan, les repito, nuestros líderes de la Reforma, la iglesia oficial de ese entonces enseñó que la salvación requería de la gracia de Dios,
y del mérito humano. Vamos a ir despacio para irlo entendiendo. Según esta enseñanza de la iglesia oficial, la justificación de Dios infunde gracia en el creyente y esta gracia en el creyente le permite hacer buenas obras. Eso es lo que ellos tenían como concepto sobre este tema. Esto por un lado. Ahora, ¿qué sucede cuando aparecen los líderes de la Reforma como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino? Estos jóvenes, ¿qué hacen? Estudian las cartas de Pablo y concluyen que la interpretación de la iglesia oficial de ese entonces era equivocada. ¡Qué interesante! Mire, estos líderes de la Reforma indicaban, por el contrario, que la justificación es inmediata, ipso facto. No había nada más, muy aparte de las obras humanas. Miren, estos líderes de la Reforma decían que la justificación es inmediata, muy aparte de las obras humanas. Y explicaban que vivir como cristiano sigue a ese proceso de justificación. A ver, repitamos. ¿Cómo es esto? Muy bien, yo soy justificado. Claro, cuando me arrepiento ante el Señor, automáticamente soy perdonado. Pero este tema del caminar en Cristo viene después de ese momento que yo hago mi reconciliación con Dios. A eso se referían ellos. Pero aquí hay algo importante. Debemos resaltar que la justificación es un atributo ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, por medio del cual los creyentes como nosotros somos absueltos del pecado, concedido por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Más claro, ¿no es cierto? Ahora sí ya sabemos que yo cuando soy justificado inmediatamente por la gracia de mi Dios, gracias a Cristo Jesús. Muy bien, a esta creencia que defendían los líderes de la Reforma se le conoció como la sola fide, o lo que se conoce normalmente como solamente por la fe. Es decir, justificadas por la fe en Cristo Jesús y no por la fe en las obras. Qué interesante. Ahora, haciendo unos puntos suspensivos, en la iglesia primitiva estaban también los creyentes judíos, conocidos como ¿quiénes? Los judaizantes. Y decían que la salvación es la unión de la gracia divina y de las obras humanas. Miren, no estamos hablando de la iglesia de turno, la iglesia oficial de turno. No, estamos hablando de los judaizantes. ¿Qué decían? La salvación es la unión de la gracia divina y de las obras humanas. Miren, Pablo se opuso rotundamente ante este legalismo. ¿Y qué enseña? Que la justificación se da sin la necesidad de las obras de la ley. ¡Qué barbaridad! ¡Qué choque! ¿Qué pensarían en ese momento los judaizantes? Estaba yéndose contra todas sus creencias. Pero podemos ver que el legalismo de la iglesia oficial de ese entonces se parecía muchísimo a estas ideas judaizantes. Y, por el contrario, el concepto de la solamente por la fe de la Reforma es muy similar a la doctrina de Pablo. ¡Qué interesante! Ahora, podemos indicar que los protestantes sostienen que Pablo desarrolló su pensamiento en relación al tema de cómo se aplica la salvación a cada creyente. Miren, aquel movimiento protestante de la Reforma
sostenía que Pablo desarrolló su pensamiento en relación al tema de cómo se aplica la salvación a cada uno de los creyentes. Y lo que Pablo enseñó se fundamentó ¿en qué? En este nombre medio raro que le voy a dar, pero no se asuste, el Ordo Salutis, que se quiere decir el orden de salvación. Es decir, cómo se aplica la salvación de Cristo a usted, a mí. Este principio de la justificación por la fe que estaba enseñando Pablo es el corazón de la doctrina de Pablo, o como lo quieran decir, el corazón de la teología de Pablo. Acuérdese de esto, la justificación por la fe es el corazón de la doctrina de Pablo. Y mire que Pablo escribió sobre la historia de la salvación que se registraba en la Biblia, en donde podemos ver que la redención de Dios tuvo su punto máximo en la muerte y en la resurrección de Cristo. En términos teológicos, yéndonos un poquito a la teología, llamamos a esta enseñanza historia salutis o la historia de salvación. Muy bien, ahí hemos visto hasta aquí la perspectiva reformada. Ahora vamos a ver la perspectiva escatológica. No se asuste de este término, que ya lo vamos a ver y va a ver que es muy claro y simple lo que quiere decir escatología. Y resulta que esta perspectiva escatológica reafirma que el orden de salvación es más importante para Pablo que la historia de la salvación. El orden de salvación. Primero soy justificado y luego camino como Cristo. Miren, estamos hablando del orden de salvación. Para examinar esta perspectiva nos vamos a enfocar en 3 puntos fundamentales. Primero, vamos a ver una terminología para estar más claros en estos temas. Segundo, vamos a ver la estructura. Y tercero, las implicaciones que traían estas cartas de Pablo. Vamos con el tema de la terminología. No se asuste con el tema de escatología. Y pues los vamos a desarrollar. El término escatología viene de la palabra griega eschatos, que quiere decir último o fin. Recuerde esto. El término escatología viene de la palabra griega eschatos, que quiere decir último o fin. Por lo tanto, esta escatología quiere decir el estudio de las últimas cosas o del fin del tiempo. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Mire que el Antiguo Testamento utiliza este término para referirse a la historia de salvación cuando el Mesías finalmente venga acá a la tierra. Y en el Nuevo Testamento también se señala como el cumplimiento de los últimos días en Jesús el Mesías. Mire, hay algo que se llama la teología sistemática tradicional, así para salir de esta duda, de qué quiere decir la teología sistemática tradicional, que se encarga de presentar de manera lógica los principios y doctrinas de la fe cristiana. Esta teología sistemática tradicional que le acabo de decir, se refiere al término escatología como la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué le parece? Ya vamos avanzando un poquito más. Pero cuando hablamos de Pablo, de nuestro querido apóstol Pablo, miren, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que poner mucha atención. Porque este tema de la escatología para él, o de los últimos tiempos, va más allá de la segunda venida de Cristo para Pablo. Es decir, la primera venida en donde se establece el reino de los cielos, y la segunda venida, el fin de los tiempos. De esa manera lo estaba viendo Pablo. Muy bien, vamos adentrándonos. Ahora sí vamos a ver este tema de la estructura. Para comprender cómo Pablo entiende el fin de los tiempos, más allá de la segunda venida de Cristo, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo concebía Pablo los últimos días o el fin de los tiempos? Qué interesante.
Miren, le repito, para comprender cómo Pablo entiende el fin de los tiempos, más allá de la segunda venida, porque es más amplio el concepto que él tiene, tenemos que preguntarnos cómo concebía Pablo los últimos días o el fin de los tiempos. Para analizar esto, vamos a tener que desarrollar 3 puntos. Primero, orígenes. Segundo, desarrollo. Y tercero, los temas del fin de los tiempos de Pablo o escatología de Pablo, como ya vimos. Cuando usted oiga escatología es porque estamos hablando del fin de los tiempos. Muy bien, veamos primero los orígenes. Y podemos decir que en los días de Pablo, los teólogos judíos, escuche bien, los teólogos judíos en los tiempos de Pablo enseñaban que el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en 2 épocas o siglos. A lo mejor esto no lo escuchó, le repito. En los días de Pablo, los teólogos judíos allá en el pasado enseñaban que en el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en 2 épocas o siglos. Primero, el siglo presente, que es el siglo del pecado y dificultades. Este siglo, o en hebreo, que lo llamaban Olam Hazé, que se resalta en esta época el sufrimiento de Israel por el juicio de Dios en el exilio de la tierra prometida. Muy bien, esto lo estaban hablando aquellos teólogos judíos en la época de Pablo. Ahora, el segundo, el siglo por venir. Estamos hablando de las 2 épocas o siglos. El primero, el siglo presente, que decíamos siglo de pecado, dificultades, ¿no? Y el segundo, que vamos a hablar en este momento, que es el siglo por venir, o en hebreo, Olam Haba. ¿Qué será cuando Dios finalmente cumpla todas las promesas de bendiciones para Israel y que la mayoría de los judíos en los tiempos de Pablo creería que la aparición del Mesías sería el punto en el que se hace el cambio de estos 2 siglos? Interesante, le repito, en la época de Pablo, los teólogos judíos enseñaban que el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en 2 épocas. El primero era el siglo presente, el siglo de sufrimiento, de dificultades y de pecado. Y el segundo, que habla del siglo por venir, o que en hebreo se le conoce como el Olam Haba, en donde Dios finalmente cumplirá todas esas promesas de bendiciones para Israel. Y termino diciendo, la mayoría de los judíos del tiempo de Pablo creían que la aparición de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías aquí en la tierra iba a ser el tiempo de cambio entre estos 2 siglos que hablaban, o épocas que hablaban los teólogos judíos en las épocas de Pablo. Ahora, mis queridos hermanos, también es interesante conocer que Pablo también sostenía esta idea de los 2 siglos, y se refiere al tiempo que vivía en este siglo en por lo menos 12 ocasiones. Por ejemplo, 2 de Corintios 4:4, Pablo se refirió a el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás. Mire, el Dios de este siglo. Pero también en 1 de Corintios 1:20 habla de el disputador de este siglo, refiriéndose a un filósofo pagano de ese entonces. Pero también utiliza la palabra para lo porvenir, refiriéndose al siglo o a la época que vendrá. Pero este es un tema que lo veremos la próxima semana, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.
juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Qué linda mañana que el Señor nos regala para adorarle. Vamos a exaltarle, aquel digno de gloria, solo a Él alabanza. Te adoramos, Rey. Levante su voz ahí en su casita con todo su corazón y le canta a su Señor. Señor omnipotente, de cielo, tierra y mar, tú moras en lo alto. Gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios del cielo y el mar, Dios de eternidad. Cada nueva mañana yo celebraré en la luz. Si tropiezo por la noche, clamaré y responderás. Dios de gloria, galaxias cantarán. Que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Que eres santo, santo. Dios del cielo y el mar. Te adoramos. Aleluya. Dios del cielo y el mar. Aleluya. Dios de eternidad. Aleluya. Dios del cielo y el mar. Te adoramos, Rey. Gracias, Cristo. Dios de gloria, galaxias cantarán. Que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Que eres santo, santo. Dios del cielo y el mar, Dios de eternidad, Dios del cielo y el mar. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ya estamos aquí y le damos la bienvenida en este culto dominical. También le recordamos que usted puede volver a buscarnos ya en nuestras plataformas de YouTube, así también como en nuestra página web Asoma Visión, y volver a ver este programa. También queremos empezar en esta mañana nosotros leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué le parece si es que usted puede buscar su Biblia rápidamente y juntos podemos leer el Salmo 62? Un salmo de esperanza, un salmo de refugio en medio de nuestra tempestad. Y la palabra de Dios dice así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón.
Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Y qué le parece si con ese mismo corazón de gozo seguimos en este tiempo de alabanza? Amén. Nuestro Señor es nuestro gran pastor, el que cuida de nuestras almas. A Él le adoramos en esta mañana, a Él le exaltamos. Así es que le invito a levantar su voz y cantar juntos este precioso salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo conmigo, el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dígalo fuerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada nos falta, nada me faltará en tu presencia, Señor, nada me faltará, tu diestra de justicia, Señor, y nada me faltará, tu amor es suficiente, Señor, nada me faltará, tu gracia nos sustenta, Dios, y nada me faltará, tú eres bueno, Dios, nada me faltará, tú eres bueno, Señor, y nada me faltará.
En tu presencia, Señor, nada nos falta. Te adoramos, Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Si Él nos sustenta, si nada nos falta, pues Él nos tiene preparado un hogar en el cielo. Amén. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón a aquel que vive y reina. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Dígalo conmigo. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Vamos. Vamos con sus palmas de su casita. Alegrarnos en el Señor. Tan gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Escuche esto. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Sí, Señor, tú nos consuelas y estamos esperando ese hogar. Gracias, Cristo. Amén. Y también hemos llegado a este tiempo de las ofrendas y le recordamos que como canal tenemos un compromiso con la Gran Comisión que dice en Marcos 16:15 y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación de sana doctrina que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. También traigamos estos diezmos y ofrendas al Alfolid y pues cómo no ser agradecidos con todo lo que Dios ha sustentado en esta semana. Y pues nosotros simplemente somos mayordomos, así que devolvamos lo que también el Señor en su gracia, en su misericordia, en su bondad nos ha dado. Acompáñenme en oración, por favor, en este tiempo y oremos por estas personas que ya han dispuesto en su corazón a ofrendar. Gracias, Padre, en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, porque estamos aquí congregados en tu nombre, Señor, un grupo de tus hijos, personas que quizás no pueden asistir a una iglesia, Señor, por diferentes circunstancias, pero que hoy también están reunidos a través de este canal, Señor,
en ese deseo de adorarte, glorificarte, pero también agradecerte. Señor, nosotros traemos también nuestros diezmos ante tu altar, Señor, en agradecimiento por todo lo que tú has sido fiel en esta semana, en cada etapa de nuestras vidas. Por más dificultades que hayamos tenido, Señor, tú nos has sostenido, tú has sido nuestro refugio. Señor, hoy bendecimos a tantas familias que han dispuesto ya en su corazón a ofrendar, Señor, lo que tú les has dado. Bendice grandemente esa economía de esas familias. Bendice también a este canal de vida, Señor, que a través de estos medios, Señor, tu palabra puede ser predicada y puede seguir, Señor, llevándose ese evangelio, Señor, y continuar con esa gran comisión. Bendecimos a cada una de las personas que trabajan acá, sean los SED, sean los pastores, todo el equipo, Señor. Bendecimos de que fielmente también oramos por la persona que está administrando también estos diezmos que se van a recibir. Padre bendito, todo esto te lo pedimos y oramos en tu santa y perfecta voluntad. Asimismo, le queremos dar paso a un video que va a servir de antesala para que pueda usted también entender la predicación. Y vamos a hablar en este video de Marcos 6. Ponga mucha atención. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago, e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Subió entonces a la barca con ellos, y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Y continuando con nuestra programación de hoy, es el tiempo de la reflexión bíblica. Estamos en la época invernal y constantemente se anuncian las tormentas eléctricas. Todos estamos conscientes de los estragos que las mismas están ocasionando allí en todo el país. Pérdida, dolor, sufrimiento. Pero bueno, en esta mañana no quiero hablarte acerca del tiempo, el clima, el tiempo atmosférico. Quiero hablarte de otra tormenta, las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida nos sorprenden muchas veces y de muchas maneras. Y debemos saber, estar conscientes de que las tormentas van a venir. Son parte de la vida. El asunto es cómo tratar con las tormentas de la vida. Para eso me gustaría que me acompañes rápidamente al Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, para dar lectura allí a este pasaje, desde el versículo 45 hasta el 52. Dice de la siguiente manera: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.
Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A través de esta lectura podemos sacar algunas lecciones importantes acerca de cómo enfrentar las tormentas en nuestra vida. Porque de pronto suceden, llegan, y cuando llegan, esos momentos de tristeza, de dolor, de aflicción, de pronto nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Parece que los nubarrones negros no dejan que nuestras oraciones lleguen a Dios. Parece que Dios no nos escucha. O quizás está de brazos cruzados, indiferente a nuestra situación, a nuestro dolor. Sin embargo, déjame decirte que es quizás en esos momentos, cuando estamos atravesando las peores tormentas de nuestra vida, cuando el Señor está más activo que nunca probablemente. Mira, quiero compartirte contigo rápidamente 5 acciones de Jesús en medio de nuestras tormentas. Y la primera está allí justamente en el versículo 45. Veamos la primera acción. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Lo vemos a Jesús acá enviando. Jesús es el que toma la iniciativa. Él es el de la idea. Él es el que da la orden. Vayan, muchachos, y crucen. Súbanse a la barca y vayan al otro lado. Es Jesús el que está enviando. Y quizás en este momento alguno de nosotros se cuestione. ¿Cómo que Jesús me envía a la tormenta? Mira, nosotros, débiles criaturas, sencillos mortales, no nos conviene entrar por ese camino de cuestionar a Dios. Por esto es necesario recordar 3 aspectos del carácter de Dios. 3 atributos que son exclusivos de la persona de Dios. En primer lugar, Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que ninguno hay que le pueda preguntar, ¿qué haces? O reclamarle, ¿qué haces? Mira lo que dice allí en Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es soberano, Él está por encima de todo, y Él está en control. Él es dueño absoluto y tiene el derecho de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Pero no solamente Él es soberano, otro aspecto que hay que recordar del carácter de Dios es que Él es sabio. Allí, en Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? A veces queremos aconsejarle a Dios y decirle, Dios, no, así no. De esta manera, Dios. Yo te pedí esto, pero que no suceda así. Yo quiero de esta otra manera, que no traiga tanto dolor a mi vida. Y pretendemos aconsejar a Dios. Pero Dios es sabio y sabe lo que hace. Sabe por qué lo hace o por qué lo permite. Y debemos descansar en su soberanía, en su sabiduría. Pero el tercer aspecto es su santidad. Mira lo que dice allí en el Salmo 22, versículo 3. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué significa que Él es santo? Bueno, significa que Él no puede pensar nada malo. Él no puede sentir nada malo. Él no puede decir nada malo. Él no puede hacer nada malo. Él es santo. Por lo tanto, si Él permite una tormenta en mi vida o si Él me envía la tormenta, en Él no hay ninguna maldad. En Él no hay nada malo. No hay ninguna mala intención. Él no está de brazos cruzados indiferente. O peor aún, con una sonrisa perversa mirándome allí sufrir y no haciendo nada. Si Él algo hace o permite en mi vida, lo hace por amor. Él es santo. Entonces, cuando te encuentres en una tormenta, allí en tu vida, con dolor y aflicción, con inquietudes, con cuestionamientos, recuerda estos 3 aspectos de Dios. Dios es soberano. Él está en control. ¿Sabes? Él está sentado en su trono. Él no está allá en el cielo corriendo de un lado para otro, comiéndose las uñas asustado, pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo te ayudo? No. Él está sentado en su trono, Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Él es sabio, Él sabe por qué lo hace o por qué lo permite. Y Él es santo, siempre va a buscar lo mejor para nosotros, nunca nuestro mal. ¿Ok? Allí en el versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Primero Jesús está observando. Luego Jesús
está allí orando. Está orando. Él los había enviado, pero ahora está orando por ellos. Cuando tú y yo estamos atravesando una tormenta, Jesús está orando por nosotros. ¿Sabes que este es un ministerio maravilloso del Señor Jesús? Y qué lindo es cuando alguien ora por nosotros, ¿verdad? Cuando le pedimos a alguien, orá por mí, estoy pasando por esta situación, estoy atravesando por un momento difícil. Quizás cuando lo hace el pastor, ¿no? Dice, quiero orar por vos, hermano. Y uno dice, qué lindo, es especial, qué hermoso. Pero mucho más importante es entender que Jesús mismo, el Hijo de Dios, está orando por nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras estamos atravesando las tormentas de la vida, Jesucristo, que te ama, que dio su vida por ti y por mí, está intercediendo por nosotros. Lo mismo lo ratifica Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es saber que Jesucristo está orando por mí cuando estoy en la tormenta. No estoy solo. Él no está volteando la mirada para otro lado. Y esto, el saber que Él está orando por mí, me da descanso, me da paz en medio de la tormenta. En tercer lugar, lo vemos a Jesús observando. Ya lo vimos a Jesús enviando. Lo vimos a Jesús orando. Pero ahora vemos que Jesús está observándolo todo, muy detenidamente. Allí en el versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús está observando. Tiene su mirada fija en nosotros. Una promesa maravillosa en la Escritura es la del Salmo 121, verso 4, que dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no pestañea, Él no se distrae. Tiene su mirada puesta sobre sus hijos, sobre los que le aman. Y allí cuando Él nos está observando, Él en su corazón ya está planificando qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Allí cuando leíamos, ¿no?, que decía que Él quería adelantárseles. ¿Sabes qué? Quizás una traducción más exacta sería, Jesús quería ir junto a ellos. Jesús quería caminar o avanzar paralelamente, ir al lado de ellos. Y esto es maravilloso, que Jesús quiere ir al lado de nosotros en medio de la tormenta. Isaías 43, versículo 2, promete allí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él ha prometido su presencia en medio de la tormenta, estar junto a nosotros, no abandonarnos. Hebreos capítulo 13, verso 5, también dice, porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Estas maravillosas promesas traen calma al corazón en medio de la tormenta. Esta promesa de que yo estaré contigo, no te dejaré, también se la hizo en su tiempo a Jacob, allí en Génesis 28, verso 15. Se la hizo a Israel en Deuteronomio capítulo 31. Se la hizo a Josué en Josué 1.5. Se la hizo a Salomón en Primera de Crónicas. Y hoy esta promesa nos está haciendo a ti y a mí. No sé por qué tormenta estés atravesando, qué situación difícil estés viviendo. Pero recuerda la promesa. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Él quiere caminar al lado tuyo. Él quiere caminar contigo. En cuarto lugar, lo vemos allí en el versículo 50, a Jesús hablando. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravilloso cuando escuchamos la voz de Dios. Estamos orando, clamando, estamos buscando respuestas, consultándole a Dios y de pronto llega su palabra. Y es como un rayo de luz en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, que ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro camino y sabemos hacia dónde ir y cómo ir. Y esto es maravilloso. Por eso qué importante que cada uno de nosotros pueda desarrollar una comunión con Dios, tener el hábito devocional, hablar con Él cada día, abrir su palabra cada día para escuchar su voz, porque Él quiere caminar junto a nosotros. Allí, cuando Jesús habla, Él da dos órdenes interesantes. Él dice, en primer lugar, tened ánimo. Y es que claro,
habían con sus propias fuerzas intentado llegar al otro lado mientras el viento les era contrario. Habían estado intentando, pero sus fuerzas se habían acabado. Estaban agotados, estaban desanimados, estaban debilitados. Pero Él dice, ten ánimo. Me encanta porque en Isaías 40, verso 29, dice que Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿No te parece interesante las matemáticas del cielo? Todos nosotros sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Pero Él dice, ¿no tiene fuerza? ¿Cuánto de fuerza tienes? 0. Bueno, yo te voy a dar muchas, las voy a multiplicar. Y de Él vienen esas nuevas fuerzas para continuar. Cuando parece que no podemos más, cuando parece que la tormenta nos va a hundir, cuando parece que no podemos levantar más la mirada, entonces Él viene y nos toma de la mano y nos levanta. Él nos da sus fuerzas. Pero la segunda orden que nos da es, no temáis, no temáis. ¿Sabes qué interesante? Que en la Escritura encontramos esta frase dada por Dios, no temáis, 365 veces. ¿Sabes qué significa? Que tenemos una para cada día del año. No temáis, no temáis. La promesa de Josué o la orden de Dios a Josué en el capítulo 1, verso 9 es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temáis. ¿Sabes qué? El temor es parte de la experiencia humana. Dios sabe que somos proclives al temor, al pánico, y por eso dice, no temáis. Podemos ver a los grandes siervos de Dios experimentando temor. Por ejemplo, Moisés en su momento tuvo temor de Faraón y entonces puso muchas excusas. Elías en su momento tuvo temor de Jezabel, esta mujer perversa, y entonces se escondió en una cueva. David en su momento tuvo temor del rey Aquis de Gat, el filisteo, y entonces se hizo el loco. Dios sabe que somos propensos a sentir temor y por esa razón Él nos deja en su palabra esta orden. No temáis. ¿A qué le estás teniendo miedo hoy? El Señor te dice, no temáis. Pero ¿por qué estas dos órdenes tienen demasiado valor para nosotros los hijos de Dios? Ten ánimo, no temáis. Porque Él hace allí una gran declaración. Él dice, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué interesante que Él usa este nombre, yo soy, el nombre exclusivo de Dios, del Dios eterno y soberano. Mira, que Él no dice yo era en el pasado, cuando en el Antiguo Testamento, la iglesia en sus inicios ocurrían esos grandes milagros y entonces esos próceres de la fe hacían grandes hazañas. Yo era. No, Él no dice yo era, Él dice yo soy. Tampoco dice yo seré allá un día en el arrebatamiento, cuando estemos juntos en el cielo. Ahí yo seré contigo. No, Él dice yo soy, ahora, yo soy, en medio de tu tormenta. Y mañana te va a decir, yo soy. Tened ánimo, no temáis. En quinto lugar, terminando ya, Marcos capítulo 6, verso 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Cómo lo vemos a Jesús ahora? Lo vemos a Jesús abordando. Y Jesús quiere abordar a tu vida. Jesús quiere llegar a tu vida. Jesús quiere estar allí en tu corazón, quiere estar reinando en tu corazón, quiere tener el control de tu corazón. Por esa razón, allí en Proverbios capítulo 23, verso 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero tener el control de tu corazón. ¿Sabes? Las tormentas más implacables no están fuera de tu cuerpo, están dentro de tu corazón. Cuando vienen todas esas ideas y sentimientos, temores, miedos, frustraciones, angustia, ansiedad, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabes qué? El peligro de que no le demos al Señor nuestro corazón en medio de la tormenta es que nuestro corazón se endurece, tal como le pasó a los discípulos. Mira allí en el versículo 52, al final de este pasaje. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Dios había hecho un grande milagro, el Señor Jesús, manifestando su poder, su deidad, su amor, su compasión. Y dio de alimentar a casi 20.000 personas. ¿Cómo 20.000? Claro, porque en la Escritura dice 5.000. Recuerda que la estadística de aquel entonces, la cultura marcaba que solamente eran contados las personas adultas de sexo masculino. Ahora todos sabemos que en todo evento público siempre son más mujeres que varones. Duplican y a veces triplican la cantidad de la presencia varonil las mujeres, ¿no? ¿Y qué decir de los niños? Entonces la Biblia dice 5.000 hombres. Así que quizás unas 20.000 personas fueron alimentadas por el Señor Jesús. Y los discípulos lo presenciaron. Ellos miraron cómo Dios o el Señor Jesucristo hizo este milagro delante de sus propios ojos. Ellos lo pudieron palpar. Y sin embargo, ahora que están en medio de la tormenta, están confundidos. Su corazón estaba endurecido. Que no nos pase eso a nosotros. El Señor Jesús dice, hey, yo quiero entrar a tu corazón. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Espíritu Santo el día de hoy está hablando a tu vida. Querido hermano, querido amigo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás atravesando en este momento un tiempo de tormenta, un tiempo de crisis, no cuestiones a Dios. No te preguntes, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite esto? Recuerda que Dios es el que te envió a ese lugar. Y Él es soberano. No lo podemos cuestionar. Él es sabio, Él es santo. Él sabe por qué lo hace y siempre busca lo mejor. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces recuerda que Él es el que te envió y Él está permitiendo esto. Recuerda que Él está orando por ti en este momento de la tormenta. Recuerda que Él está observando. Su mirada no se ha distraído. Recuerda que Él está yendo allí junto a ti. Recuerda que Él está hablando a tu corazón. Él está queriendo que vos escuches su voz, su dirección, y que Él quiere tener el control de tu corazón. Él quiere abordar a tu vida, amado hermano. Y querido amigo, que quizás nos estás escuchando, no sé si ya Jesucristo llegó a tu vida, pero si aún Jesucristo no ha llegado a tu vida y lo estás buscando en alguna religión, en alguna iglesia, en alguna obra de caridad, en alguna buena acción, déjame decirte que por allí no es. Por allí no es. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una persona que quiere tener una relación contigo. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de tener una relación con el Señor Jesús. Esa puerta Él la está tocando en esta mañana. Él quiere entrar a tu corazón para traer paz a tu vida en medio de la tormenta. En primer lugar, quiere traer paz para que vos puedas disfrutar una paz con Dios. Porque en este momento tú no tienes esa paz con Dios. La tormenta más grande que estás viviendo es que estás lejos de Dios. Y por más que quieras allí apaciguar esta tormenta, apaciguar tu conciencia, dice la Escritura que sos un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. No lo vas a convencer con tus buenas acciones, con tus buenas obras. Necesitas venir a Él arrepentido, por medio de Cristo, por medio de la fe, dice la Escritura. Por medio de la fe es que puedes tener el perdón, la salvación eterna que Él te quiere regalar. Y entonces sí vas a poder disfrutar de la paz de Dios. Y solamente así también vas a poder experimentar la paz de Dios y la paz con Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Yo te animo en esta mañana que le abras la puerta de tu corazón, que hables con Él y que le digas, Señor, acá estoy. Te he estado buscando en los lugares equivocados. He estado lejos de ti. He vivido una vida llena de pecado. Perdóname. Perdóname por haber puesto mi confianza en otras cosas en vez de en ti. Pero hoy vengo a ti arrepentido, a pedir el perdón de mis pecados, a pedirte que entres a mi vida, que me salves. Sé tú mi Salvador. Sé tú mi Señor. Hazme tu hijo. Y si vos haces esta oración, sinceramente, Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ya está.
Eres su hijo. Él conoce tu corazón. No necesitas estar arrodillado, no necesitas estar en una iglesia, no necesitas estar al pie de una imagen. Solamente que le digas, Dios, perdóname. Yo creo en ti, creo en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, que Él pagó por mi condena, que murió y resucitó para darme salvación y vida eterna. Creo en ti, sálvame. Y Él lo va a hacer. Él escucha esa oración y Él anhela responder esa oración. ¿Por qué no oras con Él en este momento? No lo dejes pasar. ¿Qué tal si terminamos este tiempo hablando con Dios? Padre, infinitas gracias te damos porque tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de amor. Y tú sabes por qué suceden cosas difíciles en nuestra vida. Cosas que pueden llegar a atormentarnos, a traer miedo, dolor, angustia, ansiedad. Pero Señor, confiamos en ti y descansamos en ti. Señor, tú tienes el control. Tú eres soberano. Gracias. Y gracias por todos aquellos que hoy están poniendo su fe en ti para nacer de nuevo y están siendo tus hijos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Que Dios me los bendiga. Reuniones presenciales. Miércoles a las 18:30. Culto de oración y enseñanza. Ven y únete a nosotros. Hay un lugar reservado especialmente para ti. Cultos presenciales. En la Iglesia Bautista Betania te invitamos a unirte a nuestros cultos presenciales todos los domingos. Primer servicio 8 a.m., segundo servicio 10:30 a.m. Estamos ubicados en la Avenida de la Prensa y Gonzalo Salazar, Quito, Ecuador. Para los más pequeños, contamos con sala cuna y un espacio especial para niños y niñas en todos nuestros cultos, donde disfrutarán de aprendizaje, alabanza, juegos y muchas sorpresas. Te esperamos para compartir juntos en adoración y crecimiento espiritual. Recuerda, todos nuestros cultos se transmiten en vivo a través de YouTube. No te los pierdas. Para estar al día con nuestras actividades y novedades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Conéctate con nosotros y sé parte de nuestra comunidad. En Betania somos familia. Y le agradecemos porque este tiempo ha sido un tiempo de bendición y enriquecimiento para cada uno de nosotros y de ustedes. Nosotros les acompañamos y formamos parte de la Iglesia Bautista Betania. También puede visitarnos en cualquier momento. Estamos ubicados en la Avenida La Prensa, frente a la parada del metro La Concepción. Y pues para nosotros solamente nos queda decirle muchas bendiciones en esta semana. Pongamos en las manos de Dios este tiempo, también esta nueva semana que está por empezar, y acompáñenme en oración. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, tan valioso que tú nos has dado, por apartar, Señor, también para glorificarte, honrarte, alabarte, Señor. Queremos poner, Señor, a todas estas familias que están ahora conectadas, Señor, todas nuestras actividades de esta nueva semana en tus manos. Que todo, Señor, siempre esa confianza, esa esperanza, ese refugio seas tú. En medio de lo que nos vayamos a enfrentar, no sabemos que tú nos seas acompañando, Señor. Y que, Señor, tú guardes nuestras vidas, nuestras tareas, nuestras diferentes responsabilidades, Señor, ponemos en tus manos. Gracias una vez más por este tiempo. Bendícenos, Señor. Y que todo esto, Señor, sea en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor y nos vamos a despedir con esta preciosa alabanza, el que nos ciñe de poder para que esta semana sea de victoria en el nombre del Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre.
alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Una vez más, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.